Ella tiene lengua afilada, un estilo arrollador y cero paciencia para la arrogancia. Él es un multimillonario controlador, acostumbrado a mandar en todo, menos en ella. Cuando Clara descubre que la empresa en la que trabaja fue vendida y que el nuevo dueño es justamente el hombre que más detesta, el caos está garantizado. Pero detrás de las peleas, las provocaciones y las miradas intensas, nace algo que ninguno de los dos esperaba. Prepárate para una historia de chispas, pasión y giros inesperados que te atrapará hasta el último beso. Clara Varela sabía que el lunes iba a ser un desastre desde el momento en que su despertador decidió suicidarse a las 3 de la madrugada. No era supersticiosa, pero cuando tu café se derrama sobre los bocetos de tu nueva colección y tu tío Miguel te cita de urgencia en la oficina con esa voz que usaba cuando las cosas se ponían serias, el universo claramente te está enviando señales. Tranquila, Clara. Seguramente solo quiere hablar sobre el presupuesto para la nueva línea de otoño, se dijo mientras corría por las calles de Madrid, esquivando turistas y maldiciendo en voz baja. Su cabello castaño ondulado se había escapado de la coleta improvisada, y su chaqueta roja, su amuleto de la suerte, ya mostraba manchas de café que parecían un mapa abstracto de su caos matutino. Estilo Vivo ocupaba un edificio de 5 pisos, en el corazón de Malasaña, y Clara había crecido entre esas paredes llenas de telas, maniquíes y el constante rumor de máquinas de coser. Miguel Varela no era solo su tío, era el hombre que había creído en ella cuando su propia madre le decía que el diseño de moda era una pérdida de tiempo para niñas con la cabeza en las nubes. «Clara, cariño, siéntate», le dijo Miguel cuando ella irrumpió en su oficina, jadeando y con el cabello aún más alborotado. «Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Algo en su tono la hizo detenerse. Miguel tenía 62 años, las sienes plateadas y una sonrisa que podía iluminar una habitación entera. Pero hoy, esa sonrisa no estaba por ningún lado. «¿Qué pasa, tío?». Clara se dejó caer en la silla frente a su escritorio, su radar interno de problemas activándose. «¿Estás bien? ¿Es tu corazón otra vez?». «No, no es eso». Miguel suspiró profundamente, juntando las manos sobre el escritorio. «Clara, hay algo que debo decirte, algo que... bueno, que va a cambiar las cosas». «Dios mío, va a cerrar la empresa», pensó Clara, sintiendo cómo su estómago se contraía. «O peor, va a jubilarse y dejarme a cargo de todo este caos. He vendido Estilo Vivo». Las palabras flotaron en el aire como plumas venenosas. Clara parpadeó una vez, 2 veces, esperando que su cerebro procesara lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Su voz sonó como un susurro ronco. «Vendí la empresa, Clara. Ayer se firmaron los papeles». Clara se levantó de la silla tan rápido que ésta rodó hacia atrás y golpeó contra la pared. «¿Vendiste la empresa sin decírmelo?». Su voz subió 3 octavas. «Miguel, esta empresa es mi vida. He trabajado aquí desde los 19 años. Mis diseños, mis colecciones, mi futuro». «Clara, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?». Clara comenzó a caminar de un lado a otro como un tigre enjaulado. «¿Explicarme cómo mi propio tío me traicionó? ¿Explicarme cómo vendiste mi alma sin consultármelo?». Miguel la observó con esa expresión paternal que a ella siempre la calmaba, pero que ahora solo la enfurecía más. «El nuevo propietario quiere mantener a todo el equipo, tú incluida. De hecho, ha pedido específicamente que te quedes». «¿Ah, sí? ¿Y se supone que debo estar agradecida?». Clara se detuvo frente al escritorio, apoyando las palmas sobre la superficie de madera. «¿Quién es? ¿Algún magnate de la moda que va a convertir esto en una fábrica de ropa genérica?». Miguel carraspeó incómodo. Es Javier Martín». El nombre golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. No cualquier puñetazo, sino uno de esos que te dejan sin aire y te hacen ver estrellitas. «¿Javier Martín?», repitió su voz ahora peligrosamente baja. «¿El CEO de Martín Tech? ¿El imbécil arrogante que...». «Clara, no». Ella alzó una mano. «No me digas que vendiste mi empresa al idiota que me humilló hace 3 meses». La memoria de aquel día la golpeó con fuerza. Una tarde lluviosa,
ella corriendo tarde a una reunión importante, chocando literalmente contra un hombre que salía de un café. Café caliente por todas partes, sus bocetos volando por el aire, y ella terminando en el suelo cubierta de lodo y con el orgullo hecho pedazos. Y él había tenido la audacia de reírse. ¿Siempre corres como si persiguieran al apocalipsis?, le había dicho con esa sonrisa arrogante, sin siquiera ofrecerle ayuda para levantarse. Ella le había respondido con una andanada de insultos que había hecho sonrojar a varios transeúntes, y él se había limitado a sonreír más mientras se alejaba en su coche deportivo. Clara, sé que tienes historia con él, pero... ¿Historia? Clara soltó una carcajada amarga. Odio al tipo. Es un prepotente, un controlador, Es tu nuevo jefe. Esas 4 palabras cayeron sobre ella como una lápida. ¿Mi qué? Javier Martín ha comprado la empresa, y tú vas a ser su asistente directa. Empiezas mañana. Clara se quedó inmóvil, mirando a su tío como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Esto no puede estar pasando, pensó. Es una pesadilla. En cualquier momento voy a despertar en mi cama y esto será solo un sueño horrible. Pero el silencio se alargó y la realidad siguió siendo terriblemente real. No, dijo finalmente. No, no y no. Renuncio. Clara, no puedes renunciar. Tienes un contrato y además, el señor Martín ha sido muy claro sobre sus expectativas. ¿Sus expectativas? Clara sintió cómo la furia le subía por las venas como lava. ¿Qué expectativas puede tener ese arrogante sobre mí? Miguel suspiró profundamente. Quiere que seas su asistente directa porque, según él, eres la única persona en esta empresa que tiene las agallas de decirle la verdad a la cara. Clara se quedó boquiabierta. ¿Eso dijo? Entre otras cosas, sí. Dios mío, pensó Clara, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. El universo definitivamente me odia. Javier Martín había conquistado el mundo digital antes de cumplir los 35, había construido un imperio tecnológico desde cero y había sobrevivido a 3 intentos de compra hostil por parte de competidores que lo subestimaron. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para enfrentarse a Clara Varela un martes por la mañana. Llegó a Estilo Vivo a las 7 en punto, como era su costumbre. Le gustaba llegar temprano a los lugares nuevos para evaluar el terreno antes de que apareciera el resto del ecosistema humano. El edificio era más pequeño de lo que recordaba, pero tenía algo auténtico, algo que sus oficinas ultramodernas de cristal y acero no poseían. Interesante, pensó mientras subía las escaleras hacia el 3er piso, donde había decidido establecer su despacho temporal. Su traje gris marengo era impecable, su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y sus tatuajes, un tributo a su pasado menos pulido, quedaban discretamente ocultos bajo las mangas de su camisa. Había comprado Estilo Vivo por razones puramente estratégicas. La industria de la moda necesitaba digitalización, y él tenía los recursos para hacer que sucediera. Que la empresa viniera con Clara Varela como equipaje adicional era complicado. No había podido olvidar aquel encuentro de hacía 3 meses. Había salido de una reunión particularmente tediosa, cuando una fuerza de la naturaleza disfrazada de mujer se había estrellado contra él, derramando café por todas partes y convirtiendo la acera en un campo de batalla de papeles mojados. Ella había terminado en el suelo, cubierta de lodo, con el cabello castaño pegado a la cara y una expresión de furia que habría intimidado a un león. Pero Javier se había quedado prendado de algo más que su evidente mal genio. Había visto fuego en esos ojos oscuros, una pasión descontrolada que era lo opuesto exacto a las mujeres calculadas y predecibles que solían orbitar en su círculo social. Y entonces ella había abierto la boca. «Siempre caminas como si fueras el dueño del planeta, idiota», le había gritado, incorporándose con la gracia de una gata mojada. «Mira lo que has hecho. Estos bocetos me han costado semanas de trabajo». Él se había quedado allí, fascinado por la tormenta que tenía delante, mientras ella continuaba con una retahíla de insultos creativos que habría impresionado a un marinero. Cuando finalmente se había subido a su coche, lo último que había visto en el retrovisor era a Clara Varela sacudiéndole el puño, empapada,
pero magnífica en su furia. Y ahora va a ser mi asistente, pensó con una mezcla de diversión y aprensión mientras revisaba algunos documentos en su nuevo despacho. Esto va a ser interesante. El sonido de tacones furiosos resonando por el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Las 8:30. La señorita Varela llegaba tarde. La puerta se abrió de par en par sin que nadie hubiera llamado, y Clara irrumpió en la habitación como un huracán categoría 5. Llevaba un vestido negro ceñido que realzaba su figura, una chaqueta roja que parecía gritar desafío y una expresión que podría haber derretido acero. «Buenos días, señor Martín», dijo con una sonrisa tan falsa que prácticamente goteaba veneno. «Lamento llegar tarde, pero tuve que tomarme un momento para procesar el hecho de que mi vida acaba de convertirse en una pesadilla digna de Kafka». Javier levantó la vista de sus documentos, luchando por mantener una expresión neutral. Clara estaba aún más hermosa cuando estaba furiosa, algo que no ayudaba en absoluto a su concentración. «Señorita Varela», respondió con calma calculada, «me alegra ver que mantiene su vivacidad matutina». «Oh, esto no es nada». Clara cerró la puerta detrás de ella con más fuerza de la necesaria. «Espere a ver mi vivacidad cuando me diga exactamente qué diablos pretende hacer con esta empresa». «Dios, es incluso más explosiva de lo que recordaba», pensó Javier, sintiendo una extraña punzada de excitación ante el desafío. La mayoría de las personas se ponían nerviosas en su presencia, tartamudeaban y se deshacían en disculpas. Clara Varela parecía estar considerando seriamente la posibilidad de prenderle fuego. «¿Por qué no se sienta?», sugirió, señalando la silla frente a su escritorio. «Podemos discutir mis planes de manera civilizada». «¿Civilizada?». Clara soltó una carcajada que no tenía nada de divertida. «¿Fue civilizado comprar la empresa donde he trabajado durante 9 años sin molestarme en consultármelo? ¿Fue civilizado designarme como su asistente como si fuera una propiedad que viene incluida en el paquete?» Javier se recostó en su silla, estudiándola. Tenía las mejillas sonrojadas por la ira, los ojos brillantes y una energía que llenaba toda la habitación. Era magnífica y aterradora a la vez. «Señorita Varela, yo no compré a usted. Compré una empresa que necesita reestructuración, y usted resulta ser parte del activo más valioso de esa empresa». «¿Activo?». Clara se acercó al escritorio, apoyando las palmas sobre la superficie. «¿Me acaba de llamar activo?». Javier sintió el impulso de sonreír ante su indignación, pero logró contenerse. Estaba tan cerca que podía percibir su perfume, algo floral mezclado con café y una pizca de rebeldía, y la proximidad estaba haciendo cosas extrañas a su concentración. «Sus diseños son brillantes», dijo, manteniendo la voz profesional. «Su capacidad para conectar con el equipo creativo es excepcional. Y según todos los informes, es usted quien realmente mantiene esta empresa funcionando día a día». Clara parpadeó, claramente descolocada por el cumplido inesperado. «Yo... eso no es...». Tartamudeó por primera vez desde que había entrado. «Además», continuó Javier aprovechando su momentáneo silencio, «es la única persona que conozco que tuvo las agallas de llamarme idiota en plena calle. Eso habla bien de su honestidad». El sonrojo de Clara se intensificó, pero su mirada siguió siendo desafiante. «Si espera que me disculpe por eso...». «No espero disculpas», la interrumpió. «Espero que siga siendo exactamente igual de directa conmigo. Estoy rodeado de personas que me dicen lo que creen que quiero escuchar. Necesito a alguien que me diga la verdad, aunque sea desagradable». Clara lo miró fijamente, como si tratara de descifrar algún código oculto en sus palabras. «¿Y se supone que debo estar agradecida por la oportunidad de ser su conciencia personal?». «Se supone que debe hacer su trabajo», respondió Javier con sequedad. «Que resulte terapéutico para mí es solo un beneficio adicional». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Una semana después, Clara había llegado a la conclusión de que trabajar para Javier Martín era como intentar domesticar un huracán mientras él trataba de reorganizar tu vida entera. El hombre era un control freak de manual, con una obsesión enfermiza por los horarios, las estadísticas
y los informes que nadie había pedido. Señorita Varela, necesito los números de producción del último trimestre en mi escritorio en 15 minutos, le dijo Javier sin levantar la vista de su portátil, mientras Clara intentaba equilibrar 3 tazas de café, un montón de bocetos y su cordura mental. Los números están exactamente donde los dejé ayer, respondió Clara, dejando el café sobre su escritorio con más fuerza de la necesaria, en la misma carpeta roja que ha ignorado durante toda la semana. Javier levantó la vista, y por un momento, Clara se sintió atrapada en esos ojos grises que parecían ver demasiado. No los he ignorado, los he estado procesando. ¿Procesando? Clara soltó una carcajada. Señor Martín, esos números son tan simples que hasta un niño de 5 años los entendería. No necesitan procesamiento, necesitan acción. Dios, es irritante, pensó Clara, observando cómo él tamborilearía con los dedos sobre el escritorio. Irritante y ridículamente guapo, lo cual es completamente injusto. Durante la última semana, había intentado ignorar el hecho de que su nuevo jefe era, objetivamente hablando, un espécimen masculino bastante impresionante. Alto, de hombros anchos, con ese cabello negro que siempre parecía perfectamente despeinado, y una mandíbula que podría cortar cristal. Y luego estaban esos momentos fugaces cuando se arremangaba la camisa y ella podía ver los bordes de sus tatuajes. Concéntrate, Clara. Es tu jefe idiota y controlador. Muy bien, dijo Javier recostándose en su silla. Ilumíneme. ¿Qué acción sugiere? Clara se cruzó de brazos, sintiendo que estaba a punto de caminar hacia una trampa. Sugiero que deje de microgestionar cada respiración que damos en este lugar y confíe en que sabemos hacer nuestro trabajo. Hemos sobrevivido 9 años sin sus hojas de cálculo obsesivo-compulsivas. Esas hojas de cálculo obsesivo-compulsivas son la razón por la que Martín Tech genera más dinero en un mes que Estilo Vivo en un año. ¿Y eso hace que sea mejor? Clara se inclinó hacia adelante. El dinero no es lo único que importa, señor Martín. Esta empresa tiene alma, tiene personalidad, tiene pérdidas, la interrumpió. Tiene sistemas obsoletos, procesos ineficientes y una resistencia al cambio que podría clasificarse como arqueológica. Clara sintió que su temperatura corporal subía varios grados. ¿Sabe qué? Tiene razón. Somos terriblemente ineficientes. Perdemos tiempo en cosas estúpidas como la creatividad, la pasión y el cuidado personal. Deberíamos ser más como Martín Tech, fríos, calculadores y completamente desalmados. Javier se levantó de su silla con un movimiento fluido que hizo que Clara se diera cuenta de lo alto que era realmente. Desalmados, repitió dando un paso hacia ella. Interesante elección de palabras. Demasiado cerca, pensó Clara, sintiendo cómo su pulso se aceleraba por razones que no tenían nada que ver con la ira. Está demasiado cerca y huele demasiado bien. Es una descripción precisa, logró decir, aunque su voz sonó menos firme de lo que habría querido. ¿Cree que soy desalmado, señorita Varela? La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado más sarcasmo, más arrogancia, pero había algo en su tono que sonaba casi vulnerable. Clara lo miró fijamente, notando por primera vez las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros. Creo que es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, dijo finalmente, y creo que no está acostumbrado a que le digan que no. Javier sonrió, pero no fue su sonrisa arrogante habitual. Fue algo más suave, más real. Tiene razón en ambas cosas. El momento se alargó entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Luego, como si se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Javier retrocedió y volvió a su máscara profesional. Necesito que organice una reunión con todos los diseñadores para mañana. Quiero revisar la colección de primavera. ¿Revisar o destruir?, preguntó Clara, agradecida por volver a territorio seguro. Eso dependerá de lo que vea. Clara asintió, girándose para salir, pero la voz de Javier la detuvo. Señorita Varela. ¿Sí? Su café está frío. Clara miró la taza que había olvidado por completo durante su discusión. Así es como me gusta, mintió descaradamente. Curioso, dijo Javier con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A mí me gusta caliente.
Dios mío, pensó Clara mientras salía del despacho, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. ¿Estaba hablando del café o de algo completamente diferente? La respuesta era algo que no estaba segura de querer saber. La reunión con los diseñadores fue un desastre absoluto, y Clara lo vio venir desde el momento en que Javier entró en la sala de juntas con esa expresión que había aprendido a reconocer como «estoy a punto de reorganizar sus vidas». «Esto va a ser una masacre», pensó mientras observaba a sus compañeros, Sofía, Carlos, Marta y Diego, intercambiar miradas nerviosas. Llevaban trabajando juntos durante años. Eran una familia disfuncional pero efectiva, y Clara sabía que ninguno de ellos estaba preparado para el huracán Javier Martín. «Buenos días», comenzó Javier, colocando una carpeta sobre la mesa con la precisión de un cirujano. «He revisado la colección de primavera y tenemos que hablar». Carlos, el más veterano del grupo, carraspeó incómodo. «Señor Martín, esa colección representa meses de trabajo. Cada pieza ha sido cuidadosamente... Cada pieza es comercialmente inviable», lo interrumpió Javier abriendo la carpeta. «Los costos de producción están un 40% por encima del estándar de la industria. Los diseños son demasiado específicos para el mercado general. Y francamente, parecen más arte conceptual que ropa que la gente realmente usaría». El silencio que siguió fue tan espeso que Clara prácticamente podía cortarlo con un cuchillo. «¿Arte conceptual?», repitió Sofía con voz temblorosa. «Señor Martín, esos diseños son el corazón de Estilo Vivo. Es lo que nos diferencia de las marcas genéricas». Javier la miró con esa expresión neutral que Clara había aprendido a odiar. «La diferenciación no sirve de nada si no genera ingresos. Necesitamos piezas que la gente quiera comprar, no que quiera admirar en un museo». Clara sintió cómo la furia empezaba a hervirle en las venas. Esos diseños no eran solo trabajo para sus compañeros, eran parte de sus almas, expresiones de años de creatividad y pasión. «¿Y qué sugiere?», preguntó, su voz peligrosamente calmada. «¿Que copiemos lo que está haciendo Sara esta temporada?». Javier se volvió hacia ella y Clara vio un destello de algo, irritación, diversión, en sus ojos grises. «Sugiero que encontremos un equilibrio entre la creatividad y la viabilidad comercial». «¡Qué frase tan bonita!». Clara se levantó de su silla. «¿La leyó en algún manual de MBA? Porque aquí en el mundo real, señor Martín, ese equilibrio se llama vender tu alma, señorita Varela». «No», Clara alzó una mano. «Permítame explicarle cómo funciona esto. Estos diseñadores llevan años creando piezas únicas, piezas que las mujeres compran porque las hacen sentir especiales, diferentes, no porque sean baratas o fáciles de producir, sino porque tienen personalidad». Javier se cruzó de brazos, y Clara no pudo evitar notar cómo la tela de su camisa se tensaba sobre sus músculos. «Concéntrate, idiota. La personalidad no paga las cuentas», dijo él. «¿Sabe qué tampoco las paga?». Clara rodeó la mesa acercándose a él. «Convertir esto en una fábrica más de ropa desechable. ¿Quieres saber por qué Miguel vendió la empresa?». La pregunta hizo que Javier frunciera el ceño. «¿Por qué?». «Porque a los 62 años, después de 40 años en este negocio, estaba cansado de luchar contra gigantes como usted. Pensó que tal vez, solo tal vez, alguien con recursos podría ayudar a Estilo Vivo a crecer sin perder su esencia». Clara hizo una pausa mirándolo directamente a los ojos. «Se equivocó, ¿verdad?». El silencio se extendió por la habitación como una mancha de aceite. Los diseñadores observaban el intercambio con una mezcla de fascinación y terror, como si estuvieran viendo a alguien desafiar a un león en su propia jaula. Javier dio un paso hacia Clara, y ella pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos grises, el ligero tic en su mandíbula que sugería que estaba luchando por mantener el control. «¿Terminó?», preguntó con voz peligrosamente suave. «Ni siquiera he empezado», respondió Clara, alzando la barbilla desafiantemente. Por un momento, Clara pensó que él iba a explotar. Esperaba gritos, amenazas, tal vez incluso su despido inmediato, pero lo que no esperaba era que Javier sonriera. No su sonrisa arrogante habitual, sino algo más intrigado. «Muy bien», dijo recogiendo su carpeta.
Tienen una semana. ¿Una semana para qué?, preguntó Diego nerviosamente. Una semana para demostrarme que estoy equivocado. Javier miró directamente a Clara. Quiero ver una propuesta que combine su preciosa personalidad con viabilidad comercial. Si no pueden hacerlo, implementaremos mis cambios. Clara sintió como todos los ojos de la habitación se volvían hacia ella. Había abierto la boca y ahora tenía que respaldar sus palabras. Acepto el desafío, dijo extendiendo la mano. Pero cuando tengamos razón, usted va a disculparse públicamente con cada persona en esta habitación. Javier miró su mano extendida, luego volvió a mirarla a los ojos. ¿Y si yo tengo razón? Clara tragó saliva, pero mantuvo su mirada firme. Entonces haré las cosas a su manera, sin quejas, sin discusiones. Javier tomó su mano, y Clara sintió una descarga eléctrica que la pilló completamente desprevenida. Sus dedos eran largos, cálidos, y por un momento absurdo se preguntó cómo se sentirían recorriendo su piel. «Clara, concéntrate». «Trato hecho», dijo Javier, apretando su mano un segundo más de lo necesario antes de soltarla. Mientras él salía de la habitación, Clara se quedó allí, mirando su mano y preguntándose en qué diablos se había metido. «Clara», susurró Sofía, «¿te das cuenta de lo que acabas de hacer?» Clara sonrió, aunque se sentía como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. «Acabo de declarar la guerra». 3 días después de declarar la guerra, Clara estaba comenzando a sospechar que había subestimado gravemente a su enemigo. No porque Javier fuera particularmente cruel o saboteara activamente sus esfuerzos, sino porque el maldito hombre había decidido quedarse hasta tarde todos los días, convirtiendo sus sesiones nocturnas de diseño en una tortura de proximidad forzada. Eran las 10 de la noche del miércoles y Clara estaba rodeada de bocetos, muestras de tela y 3 tazas de café vacías, cuando escuchó pasos acercándose por el pasillo. Reconoció inmediatamente el sonido de los zapatos de cuero italiano de Javier sobre el suelo de madera. «Genial», pensó, sin levantar la vista de su mesa de dibujo. Justo lo que necesitaba. Una visita de inspección del dictador en jefe. «¿Trabajando tarde otra vez, señorita Varela?» La voz de Javier sonaba diferente sin el eco formal de la oficina, más suave, más humana. «Algunas de nosotras tenemos que trabajar para vivir», respondió Clara sin levantar la vista, sombreando los pliegues de un vestido que esperaba fuera la clave de su supervivencia profesional. «¿Puedo ver?» La pregunta la sorprendió tanto que levantó la cabeza. Javier estaba parado a unos metros de distancia, con las mangas arremangadas y el cabello ligeramente despeinado. Sin su armadura de traje perfecto, parecía más joven, menos intimidante. «¿Por qué?», preguntó Clara suspicazmente. «¿Va a robar mis ideas y venderlas al mejor postor?» Javier soltó algo que sonó peligrosamente parecido a una risa. «Curiosidad profesional». Clara lo estudió por un momento, buscando señales de engaño, pero había algo en su expresión que parecía genuinamente interesado, no calculador. «Está bien», dijo finalmente haciéndose a un lado, «pero no espere nada revolucionario. Todavía estoy en la fase de intentar salvar mi carrera». Javier se acercó, y Clara inmediatamente se arrepintió de su invitación. Tenerlo tan cerca hacía que fuera imposible ignorar su presencia física, la forma en que su colonia se mezclaba con el olor a café y papel, cómo sus dedos largos trazaban las líneas de sus bocetos con una delicadeza inesperada. «Esto es extraordinario», murmuró, examinando un diseño de una chaqueta asimétrica con detalles bordados. Clara parpadeó. «¿Perdón?» El corte, la atención al detalle. Javier levantó otro boceto. «¿Cómo logra que algo tan estructurado se vea tan fluido?» «¿Me está elogiando?», pensó Clara, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y desconcierto. «¿Javier Martín acaba de entender mi trabajo?» Es una cuestión de equilibrio», explicó acercándose involuntariamente. «La estructura da forma, pero la fluidez da vida. Si solo tienes estructura, terminas con un uniforme. Si solo tienes fluidez, terminas con un saco». Javier asintió, siguiendo sus explicaciones con una atención que la hizo sentir ligeramente mareada. «¿Y esto?»,
Preguntó, señalando una serie de bocetos que Clara había estado intentando perfeccionar durante horas. Esa es mi pieza de resistencia. Clara tomó el boceto principal. Un vestido que puede transformarse de look de oficina a look de noche en menos de 5 minutos. Elegante, pero práctico. Único, pero accesible. ¿Cómo? Clara sonrió, sintiéndose en su elemento por primera vez en días. Mire, desplegó una serie de bocetos que mostraban la transformación. La falda tiene paneles desmontables con cremalleras ocultas. Los tirantes se pueden ajustar para cambiar completamente el escote. Y este cinturón, señaló un detalle específico, puede usarse de 4 maneras diferentes. Javier estudió los dibujos con una intensidad que hizo que Clara se sintiera extrañamente expuesta. Es brillante, dijo finalmente. Comercialmente viable, técnicamente innovador y mantiene esa personalidad de la que hablaba. Clara se quedó sin palabras. Había esperado críticas, tal vez incluso burla. No había esperado esto. ¿De verdad lo cree?, preguntó, odiando lo vulnerable que sonó su voz. Javier la miró directamente, y por un momento, Clara sintió como si pudiera ver algo más allá de la máscara del CEO implacable. ¿Sabe por qué compré Estilo Vivo?, preguntó en lugar de responder. Clara negó con la cabeza. Porque durante 20 años he construido empresas eficientes, rentables, perfectas en papel, pero ninguna de ellas tiene lo que tiene este lugar. ¿Qué es lo que tiene este lugar? Alma, dijo Javier simplemente. Pasión. Algo que no se puede fabricar ni comprar, solo cultivar. Clara sintió como algo se removía en su pecho, algo peligroso y confuso. Entonces, ¿por qué actúa como si quisiera destruir todo eso? Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello. Porque no sé cómo preservarlo y hacerlo viable al mismo tiempo. En mi mundo, todo se reduce a números, eficiencia, resultados medibles. Esto, gesticuló hacia los bocetos, esto es territorio desconocido para mí. La honestidad en su voz la tomó completamente por sorpresa. Durante las últimas semanas, había visto a Javier como el enemigo, el destructor de todo lo que valoraba. Pero ahora, viéndolo vulnerable por primera vez, comenzó a entender que tal vez él estaba tan perdido como ella. ¿Sabe qué?, dijo Clara impulsivamente. Le voy a enseñar. ¿Enseñarme qué? ¿Cómo funciona esto? El alma, la pasión, la creatividad, todo lo que no se puede medir en una hoja de cálculo. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. ¿Por qué haría eso? Clara sonrió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en semanas. Porque tal vez los dos tengamos algo que aprender el uno del otro. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores entre ellos. No era tenso ni hostil, sino expectante, como si ambos hubieran cruzado una línea invisible hacia territorio completamente nuevo. Clara, dijo Javier suavemente, usando su nombre por primera vez. ¿Sí? Gracias. Y por primera vez desde que lo conocía, cuando Javier sonrió, la sonrisa llegó hasta sus ojos. El viernes por la mañana, Clara llegó a la oficina con una misión: demostrarle a Javier Martín que había más formas de entender un negocio que mirando números en una pantalla. Lo que no esperaba era encontrárselo en el taller de confección, observando a María, la costurera más veterana, trabajar en una de las piezas de muestra. «Buenos días», dijo Clara, deteniéndose en la entrada del taller. ¿Se perdió camino a su oficina? Javier levantó la vista, y Clara notó que tenía una pequeña mancha de hilo en la mejilla. Su primera lección, señorita Varela. Vine a observar el proceso de producción desde el principio. ¡Qué mono!, pensó Clara, luchando contra una sonrisa. El gran CEO aprendiendo a ensuciarse las manos. Todo así que ha descubierto hasta ahora que esto es infinitamente más complejo de lo que mis hojas de cálculo sugerían, admitió Javier, gesticulando hacia la mesa donde María trabajaba. Cada pieza requiere al menos 3 horas de trabajo manual especializado. María, una mujer de 50 y pocos años, con dedos mágicos y una paciencia infinita, sonrió sin levantar la vista de su labor. Señor Martín, en 40 años nunca he hecho 2 vestidos exactamente iguales. Cada tela tiene su personalidad, cada corte su desafío. Clara se acercó,
observando cómo Javier escuchaba con una atención que la sorprendió. Esa es la diferencia entre lo que hacemos aquí y la producción en masa, explicó Clara. Cada pieza es única porque está hecha por manos humanas, con cuidado humano. Pero es ineficiente, protestó Javier, aunque su tono era más curioso que crítico. ¿Ineficiente o especial?, contraatacó Clara. ¿Sabe cuántas clientas han vuelto específicamente porque María cosió algo para ellas? ¿Cuántas han traído a sus amigas porque sabían que iban a conseguir algo único? Javier frunció el ceño, procesando la información. ¿Tienen esos datos? Clara se rió. No todo se puede medir con datos, señor Martín. Algunas cosas se miden con corazones. Los corazones no aparecen en los informes trimestrales. No, pero aparecen en la lealtad del cliente, en el boca a boca, en la diferencia entre una venta y una cliente de por vida. María levantó la vista sonriendo. Clara tiene razón. Yo tengo clientas que vienen aquí desde hace 20 años. Sus hijas ahora traen a sus propias hijas. Javier parecía estar librando una batalla interna entre su lógica empresarial y algo más profundo. Está bien, dijo finalmente. Demuéstremelo. ¿Cómo? Lléveme a conocer a esas clientas. Quiero entender qué es lo que realmente valoran. Clara parpadeó, sorprendida por la sugerencia. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Si voy a dirigir esta empresa, necesito entender a sus clientes tanto como entiendo los números. Una hora después, Clara se encontraba caminando por las calles de Malasaña con Javier, dirigiéndose hacia la primera parada de lo que había comenzado a pensar como la gira de rehabilitación del CEO. Primera regla, dijo Clara mientras se acercaban a una pequeña cafetería. No mencione eficiencia, costos de producción o márgenes de beneficio. La señora Carmen es artista y profesora de literatura. Para ella la ropa es expresión personal. He entendido. Javier asintió solemnemente. ¿Alguna otra regla? Sonría como si fuera un ser humano, no como un tiburón que acaba de oler sangre. Javier se detuvo en seco. ¿Así es como sonrío normalmente? Clara lo miró con expresión evaluativa. ¿Quiere la verdad brutal o la versión diplomática? La brutal. Sonríe como si estuviera calculando cuánto dinero puede extraer de cada persona en la habitación. Para sorpresa de Clara, Javier se rió. No su risa controlada habitual, sino una risa genuina que transformó completamente su rostro. Mejor, dijo Clara, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Mucho mejor. La reunión con Carmen fue reveladora. La mujer de 60 años había sido cliente de Estilo Vivo durante 15 años, y cuando Javier le preguntó qué la mantenía como cliente, su respuesta lo dejó sin palabras. No vengo aquí por la ropa, explicó Carmen, sosteniendo una taza de café. Vengo por cómo me hace sentir la ropa. Cuando llevo algo de Estilo Vivo me siento como la mejor versión de mí misma. Clara observó cómo Javier procesaba esta información, viendo las ruedas girando en su mente analítica. Y eso no lo encontraría en una marca más accesible. Carmen soltó una carcajada. Joven, ¿alguna vez ha comprado una camisa en una cadena de tiendas? Javier asintió. ¿Se sentía especial usándola? No, pero... Exactamente. Aquí no compro ropa. Compro confianza, exclusividad, la seguridad de que nadie más en mi círculo social va a aparecer con lo mismo que llevo puesto. Después de 3 visitas más, incluyendo una sesión particularmente iluminadora con una joven emprendedora que había comprado su primer traje de poder en Estilo Vivo, Clara y Javier se encontraron sentados en un pequeño parque, procesando todo lo que habían escuchado. Tenía razón, dijo Javier finalmente. ¿Sobre qué específicamente?, preguntó Clara sintiéndose extrañamente vulnerable. Sobre todo. Los números solo cuentan parte de la historia. Clara sintió una mezcla de triunfo y algo más complicado. Había querido estar en lo cierto, pero ahora que lo estaba, se daba cuenta de que había esperado secretamente que Javier la entendiera, no solo que admitiera su derrota. ¿Y ahora qué?, preguntó. Javier se volvió hacia ella, y Clara se perdió momentáneamente en la intensidad de su mirada. Ahora aprendo. Usted me enseña todo lo que sabe sobre esto, y yo le enseño todo lo que sé sobre cómo hacer que un negocio sobreviva en el mundo real. ¿Socios?, preguntó Clara extendiendo la mano.
Javier la tomó, y esta vez Clara estuvo preparada para la descarga eléctrica. Lo que no esperaba era que él no la soltara inmediatamente. «Socios», confirmó, sus ojos nunca dejándolos de ella, y mientras permanecían sentados allí con las manos unidas y el sol de Madrid filtrándose entre las hojas, Clara se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Ya no eran enemigos, pero tampoco eran exactamente amigos. Eran algo completamente nuevo, y eso la aterrorizaba más que cualquier confrontación que hubieran tenido antes. Trabajar como socios resultó ser infinitamente más peligroso que ser enemigos. Clara lo descubrió el lunes siguiente, cuando Javier apareció en su área de trabajo con 2 cafés y una sonrisa que hacía cosas extrañas a su ritmo cardíaco. «Buenos días, socia», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Café caliente, como a usted le gusta». Clara lo miró suspicazmente. «¿Cómo sabe cómo me gusta el café?» «La he estado observando», respondió Javier con una naturalidad que la hizo sentir extrañamente acalorada. 2 de azúcar, un toque de canela, y lo bebe cuando está tan caliente que le quema la lengua. «Me ha estado observando», pensó Clara sintiendo mariposas traicioneras revoloteando en su estómago. «Concéntrate, idiota. Es tu socio de trabajo, no tu cita». «Gracias», murmuró, tomando la taza y tratando de ignorar el roce de sus dedos. «¿Qué hay en la agenda para hoy?» Su próxima lección. Javier se sentó en el borde de su mesa de trabajo y Clara no pudo evitar notar cómo sus pantalones se tensaban sobre sus muslos. «Quiero entender el proceso creativo desde el principio. ¿Cómo nace una idea?» Clara casi se atragantó con el café. «¿Quiere una clase sobre creatividad?» «Quiere una clase sobre su creatividad», la corrigió. «¿Cómo funciona esa mente brillante suya?» El cumplido la tomó por sorpresa, y Clara sintió cómo se sonrojaba como una adolescente. «No es tan complicado», tartamudeó. «Solo observo la gente, las formas, la manera en que la luz toca las cosas. Muéstreme. Aquí. Ahora». Javier asintió, y había algo en su expresión que hizo que a Clara se le secara la boca. «Está bien», dijo finalmente, levantándose de su silla, «pero tendrá que confiar en mí». Lo que siguió fue la hora más intensa que Clara había pasado en su vida laboral. Intentar explicar su proceso creativo a Javier requería un nivel de vulnerabilidad que no había anticipado. Tenía que mostrarle cómo veía el mundo, cómo traducía emociones en formas, cómo convertía la inspiración en algo tangible. «Mire esto», dijo Clara, señalando hacia la ventana donde la luz del sol creaba patrones cambiantes en el suelo. «¿Ve cómo la luz y la sombra interactúan? Eso podría convertirse en un patrón de estampado o en la forma en que estructuro un drapeado». Javier siguió su mirada, y Clara se encontró observando su perfil. Tenía una mandíbula fuerte, una nariz que había sido claramente rota en algún momento y reparada expertamente, y pestañas que eran injustamente largas para un hombre. «Es fascinante», murmuró Javier, pero cuando Clara siguió su mirada, se dio cuenta de que él no estaba mirando hacia la ventana. La estaba mirando a ella. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de una tensión que ninguno de los dos parecía saber cómo manejar. «Javier», comenzó Clara sin estar segura de lo que iba a decir. «¿Sí? Esto es complicado». Javier se acercó un paso y Clara pudo oler su colonia mezclada con algo más masculino, más personal. «¿Qué es complicado?» «Esto. Nosotros. La forma en que me mira. ¿Cómo la miro?» Clara tragó saliva, buscando las palabras adecuadas, como si fuera algo más que su socia de trabajo. Javier estuvo en silencio por un momento que se sintió como una eternidad. «¿Y si lo fuera?», preguntó finalmente, su voz tan baja que Clara tuvo que esforzarse para escucharlo. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta del área de trabajo se abrió de par en par, y Sofía irrumpió con una expresión de pánico. «Clara, necesitamos...» Se detuvo abruptamente, notando la proximidad entre Clara y Javier. «Oh, perdón, no sabía que estaban...» «No estábamos nada», dijo Clara rápidamente, dando un paso atrás y sintiendo cómo sus mejillas se encendían. «¿Qué necesitas?» Sofía los miró alternativamente, claramente intrigada pero demasiado profesional para comentar.
Hay un problema con la muestra del vestido transformable. El proveedor de cremalleras especiales ha tenido un retraso, y sin ellas no podemos completar el prototipo para la presentación. Clara sintió cómo su corazón se hundía. Sin ese prototipo, toda su propuesta se caería a pedazos. ¿Cuánto retraso?, preguntó Javier, volviendo inmediatamente al modo profesional. 2 semanas mínimo, respondió Sofía. Y eso si todo sale bien. Clara se dejó caer en su silla, sintiéndose derrotada. Se acabó. Sin el prototipo no hay forma de demostrar que la idea funciona. No necesariamente, dijo Javier lentamente. Clara levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Conozco a alguien en Barcelona. Un proveedor especializado que podría tener lo que necesitamos. Pero tendríamos que ir en persona. Y rápido. ¿Ir a Barcelona? Clara parpadeó. ¿Cuándo? Mañana. Podríamos volver el mismo día si encontramos lo que buscamos. Clara miró a Sofía, luego a Javier, sintiendo cómo las implicaciones de la propuesta se hundían en su mente. Un viaje a Barcelona, con Javier, solos. ¿Sería un viaje de trabajo?, preguntó, odiando lo esperanzada que sonó su voz. Javier sonrió, y esta vez definitivamente había algo más que profesionalismo en su expresión. Completamente profesional, dijo, pero sus ojos le dijeron una historia completamente diferente. ¿Qué dice, socia? ¿Está dispuesta a salvar su proyecto? Clara sabía que estaba a punto de meterse en territorio peligroso. También sabía que no tenía otra opción. Está bien, dijo finalmente. Barcelona. El viaje en tren a Barcelona debería haber sido profesional, eficiente y completamente libre de tensión romántica. En teoría. En la práctica, Clara descubrió que estar sentada frente a Javier durante 3 horas en el espacio confinado de un vagón de primera clase era una forma exquisita de tortura. ¿Nerviosa?, preguntó Javier, notando cómo ella tamborilearía con los dedos sobre la mesa. No estoy nerviosa, mintió Clara. Solo concentrada. Javier sonrió con esa expresión que había aprendido a reconocer, como su sé exactamente lo que estás pensando, pero voy a fingir que no. ¿Concentrada en qué exactamente? En no pensar en lo guapo que te ves cuando te quitas la chaqueta, pensó Clara, observando cómo él se arremangaba la camisa revelando más de sus intrigantes tatuajes. En el proveedor, en las cremalleras, en salvar mi proyecto, dijo en voz alta. Ah, Javier se recostó en su asiento. Yo pensé que tal vez estaba concentrada en no mirar mis tatuajes. Clara se atragantó con su café. ¿Perdón? Los ha estado mirando desde que salimos de Madrid. Con mucha discreción, debo admitir, pero los ha estado mirando. Las mejillas de Clara se encendieron como faros. Yo no estaba... Está bien. Javier se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Yo también la he estado mirando a usted. El corazón de Clara se detuvo completamente por un segundo antes de comenzar a latir a un ritmo que podría haber alimentado una pequeña ciudad. Javier, ¿le gustaría saber qué significan? ¿Qué? Los tatuajes. Parece curiosa. Clara miró a su alrededor del vagón, confirmando que estaban relativamente solos antes de asentir. Javier comenzó a desabrocharse los puños de su camisa, y Clara sintió como si el aire del vagón hubiera subido varios grados de temperatura. Dijo señalando un diseño intrincado que se extendía desde su muñeca hasta su antebrazo, es un recordatorio. Clara se inclinó para verlo mejor, y inmediatamente se arrepintió. La proximidad hacía que fuera imposible ignorar el calor que irradiaba de su piel, el olor sutil de su colonia. ¿Un recordatorio de qué?, preguntó, su voz sonando más ronca de lo que habría querido. De que todo lo que construyes puede desaparecer en un instante si no proteges lo que realmente importa. Había algo en su tono que hizo que Clara levantara la vista hacia su rostro. Vio una vulnerabilidad que no había estado allí antes, una sombra de dolor que se sentía demasiado real. ¿Qué perdiste?, preguntó suavemente. Javier estuvo en silencio por un momento tan largo que Clara pensó que no iba a responder. «Mi primera empresa», dijo finalmente. «Construí algo hermoso, algo que importaba, pero me enfoqué tanto en hacerlo perfecto que no vi venir la traición». «¿Traición?» «Mi socio. También mi mejor amigo.
Vendió mi trabajo a la competencia y se fue con todo el dinero y la clientela. Clara sintió una punzada de dolor empático. Dios, Javier, lo siento mucho. No me arrepiento, dijo él, sorprendiéndola. Me enseñó que los negocios y los sentimientos no se mezclan, que confiar en alguien en el trabajo es una invitación al desastre. Ah, pensó Clara, comenzando a entender. Por eso siempre mantiene las distancias. Por eso la idea de trabajar con los diseñadores lo pone nervioso. ¿Y este?, preguntó señalando otro tatuaje que se asomaba por el borde de su manga. La expresión de Javier se suavizó. Ese es más reciente. Se subió la manga un poco más, revelando un diseño que le cortó la respiración a Clara. Era una representación estilizada de una aguja e hilo entrelazados con patrones que ella reconoció inmediatamente como inspirados en el trabajo de Estilo Vivo. ¿Cuándo te hiciste esto?, susurró. La semana pasada. Clara lo miró boquiabierta. ¿Por qué? Javier la miró directamente a los ojos y Clara sintió como si toda su resistencia se derritiera. Porque por primera vez en años encontré algo que vale la pena proteger. Antes de que Clara pudiera procesar completamente lo que acababa de decir, el tren comenzó a disminuir la velocidad y la voz del conductor anunció su llegada a Barcelona. «Hemos llegado», dijo Javier, comenzando a abrocharse los puños nuevamente. Pero Clara no se movió. Se quedó allí mirándolo, sintiendo como si algo fundamental acabara de cambiar entre ellos. «Clara», dijo él suavemente, «¿está bien?» «No», respondió ella honestamente, «no estoy bien». «¿Qué pasa?» Clara tomó una respiración profunda, buscando valor en algún lugar de su pecho. «No puedo seguir fingiendo que esto es solo trabajo». Javier se quedó inmóvil. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que me gustas». Las palabras salieron en un susurro desesperado. «Estoy diciendo que cuando me miras, me olvido de respirar. Estoy diciendo que esto», gesticuló entre ellos, «es lo más aterrador y emocionante que me ha pasado en años». El silencio se extendió entre ellos mientras el tren llegaba completamente al reposo. Clara comenzó a arrepentirse de su confesión, comenzó a abrir la boca para retractarse cuando Javier habló. «Clara». «Sí, yo también». 2 palabras, solo 2 palabras, pero fueron suficientes para cambiar todo. Mientras recogían sus cosas y se preparaban para bajar del tren, Clara se dio cuenta de que había venido a Barcelona para salvar su proyecto. Pero tal vez, solo tal vez, estaba a punto de descubrir algo mucho más importante. Y eso la aterrorizaba más que cualquier reunión de negocios que pudiera enfrentar. La reunión con el proveedor barcelonés fue un éxito rotundo, pero Clara apenas podía concentrarse en los detalles técnicos de las cremalleras especiales. Su mente estaba completamente ocupada procesando las 2 palabras que Javier había pronunciado en el tren. «Yo también». «¿Qué significa yo también?», se preguntaba mientras fingía interés en las especificaciones de los cierres ocultos. «¿Que le gusto? ¿Que esto lo aterra? ¿Todo lo anterior?» «Señorita Varela, ¿está de acuerdo con los términos?», preguntó el proveedor, sacándola de sus pensamientos. «Yo... sí, por supuesto», respondió, esperando que hubiera sido algo razonable. Javier le lanzó una mirada divertida. «Excelente. Tendremos las cremalleras en Madrid pasado mañana». 1 hora después, se encontraban caminando por las calles de Barcelona, con tiempo libre antes del tren de regreso. El día había resultado ser más eficiente de lo esperado, y de repente, Clara se dio cuenta de que estaba sola en una de las ciudades más románticas de España, con el hombre que acababa de confesar que le gustaba. «¿Hambre?», preguntó Javier señalando hacia un pequeño restaurante con terraza. «Un poco», admitió Clara, aunque el hambre era lo último en su mente. Se sentaron en la terraza, y por primera vez desde que se conocían, la conversación se sintió normal, sin tensión profesional, sin batallas de voluntades, solo 2 personas conociéndose realmente. «¿Siempre quisiste dedicarte a la moda?», preguntó Javier mientras esperaban la comida. Clara sonrió sintiendo una calidez familiar al hablar de su pasión. «Desde los 7 años. Mi madre pensaba que era una fase, pero cuando cumplí 15 y seguía diseñando ropa para mis muñecas, tuvo que aceptar que era algo serio». «¿Y tus padres? ¿Te apoyaron?».
La sonrisa de Clara se desvaneció ligeramente. Mi padre se fue cuando yo tenía 12 años. Mi madre... Bueno, ella tenía sus propios problemas. Miguel fue quien realmente me crió. Javier asintió con comprensión. Por eso te dolió tanto que vendiera la empresa. No solo la empresa. Clara jugó con su servilleta. Se sentía como si me estuviera abandonando también. Como si después de años de ser mi figura paterna, de repente decidiera que era hora de deshacerse de mí, junto con el negocio. Pero te mantuvo a ti específicamente en el trato. Lo sé. Racionalmente lo entiendo. Pero emocionalmente, suspiró. Supongo que tengo problemas con el abandono. Javier extendió la mano por encima de la mesa, cubriendo la suya con una calidez que la sorprendió. No te está abandonando, Clara. Y yo tampoco lo haré. La intensidad en su voz hizo que Clara levantara la vista hacia sus ojos. ¿Cómo puedes prometerme eso? Apenas nos conocemos realmente. Tienes razón. Javier retiró su mano, pero mantuvo su mirada. No puedo prometerte nada sobre el futuro, pero puedo prometerte que mientras esté en tu vida, lucharé por proteger lo que hemos construido juntos. Clara sintió como algo se movía en su pecho, algo cálido y aterrador. Javier, hay algo más que necesitas saber, la interrumpió él, sobre por qué compré realmente Estilo Vivo. Clara frunció el ceño. Pensé que era por la diversificación estratégica. Javier soltó una risa amarga. Esa fue la excusa que me di a mí mismo. La verdad es que no he podido sacarte de mi cabeza desde aquel día que chocamos en la calle. El corazón de Clara se saltó un latido. ¿Qué? Spent months thinking about the woman who called me an idiot in 3 languages, continuó Javier, una sonrisa jugando en sus labios. Cuando mi equipo de investigación me dijo que Estilo Vivo estaba en venta y que tú trabajabas allí, lo vi como una señal del universo. Clara se quedó boquiabierta. Compraste una empresa entera para conocerme. Compré una empresa entera para tener una excusa para estar cerca de ti sin parecer un acosador, la corrigió. Hay una diferencia sutil pero importante. Clara no sabía si reírse o golpearlo. Estás completamente loco. Probablemente, admitió Javier. ¿Te molesta? Clara lo estudió. Este hombre que había trastornado su vida de las formas más inesperadas. Debería estar furiosa, debería sentirse manipulada. En cambio, se sentía... No, dijo suavemente. No me molesta. El alivio en el rostro de Javier fue palpable. Bien, porque tengo una confesión más. ¿Otra? Cambié nuestros billetes de tren. Clara parpadeó. ¿Qué quiere decir que cambió nuestros billetes? El último tren a Madrid ya se fue hace 1 hora. Tendremos que quedarnos aquí esta noche. Clara sintió como si el mundo se tambaleara ligeramente. ¿Me estás diciendo que estamos varados en Barcelona? Técnicamente, sí. ¿Y reservaste habitaciones de hotel? Javier se aclaró la garganta, viéndose ligeramente incómodo por primera vez en todo el día. Habitación, en singular. Era todo lo que quedaba disponible con tan poca antelación. Clara se quedó en silencio por un momento, procesando las implicaciones. Luego, inesperadamente, comenzó a reírse. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Meterme en un lío monumental? Planear la seducción más elaborada y cara de la historia. Clara siguió riéndose. ¿Una empresa entera, Javier? ¿En serio? Él se sonrojó ligeramente, lo cual era adorable de una manera que Clara no quería admitir. Cuando quiero algo suelo ir a por todas. ¿Y qué es lo que quieres exactamente? Javier la miró directamente, y la intensidad en sus ojos hizo que toda la risa de Clara se desvaneciera. A ti, Clara, te quiero a ti. El hotel que Javier había elegido era pequeño, íntimo y ridículamente romántico. Clara se paró en el vestíbulo, mirando las vigas de madera expuestas y las flores frescas en cada superficie, y se dio cuenta de que definitivamente no había sido una elección al azar. ¿También planificaste esto?, preguntó gesticulando hacia el ambiente deliberadamente encantador. Javier tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzado. Puede que haya hecho algunas investigaciones previas. Javier Martín. Clara se volvió hacia él cruzándose de brazos. Eres oficialmente la persona más manipuladora que he conocido en mi vida. ¿Pero? ¿Quién dijo que había un pero? Tu tono de voz. Hay definitivamente un pero. Clara suspiró, odiando lo bien que la conocía ya.
pero también eres la persona más determinada, y eso es, bueno, es bastante impresionante. El recepcionista les entregó la llave de la habitación con una sonrisa que sugería que veía este tipo de situaciones regularmente. Mientras subían las escaleras, Clara se dio cuenta de que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Javier podía escucharlo. La habitación era tan romántica como el resto del hotel. Una cama grande con doseles blancos, ventanas que daban a un pequeño balcón con vistas a la ciudad y una botella de cava esperándolos en una mesa junto a la ventana. «Por supuesto que hay champán», murmuró Clara. «Cava», la corrigió Javier. «Estamos en Cataluña». «¿En serio? ¿Ese es el detalle en el que te vas a enfocar ahora mismo?» Javier se acercó a ella, y Clara sintió como si toda su capacidad de respirar hubiera abandonado la habitación. «¿En qué quieres que me enfoque?» Era una pregunta peligrosa, y ambos lo sabían. Clara se volvió hacia la ventana necesitando un momento para recomponer sus pensamientos. Barcelona se extendía ante ellos, bañada en la luz dorada del atardecer. «Es hermoso», dijo más para llenar el silencio que por cualquier otra razón. «Sí», respondió Javier, pero cuando Clara se volvió, se dio cuenta de que él no estaba mirando la vista, la estaba mirando a ella. «Javier, dime que pare», dijo él suavemente, acercándose otro paso. «Dime que esto es mala idea, que somos demasiado diferentes, que va a complicar todo en el trabajo. Dime cualquiera de esas cosas, y me pararé». Clara abrió la boca para hacer exactamente eso, para ser sensata y profesional y protegerse a sí misma, pero las palabras no salieron. «No puedo», susurró finalmente. «¿No puedes qué? No puedo decirte que pares. No puedo fingir que no quiero esto tanto como tú». Eso fue todo lo que Javier necesitó escuchar. En 2 pasos estaba frente a ella, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza que contrastaba completamente con la intensidad en sus ojos. «¿Estás segura?», preguntó, su voz ronca. En lugar de responder con palabras, Clara se puso de puntillas y lo besó. El primer contacto fue suave, tentativo, como si ambos estuvieran probando aguas desconocidas. Pero entonces Javier profundizó el beso, y Clara sintió como si toda su resistencia se desmoronara. Sus manos se enredaron en su cabello, tirando de él hacia ella, y él respondió presionándola suavemente contra la ventana. «Clara», murmuró contra sus labios, su nombre sonando como una oración. «No hables», susurró ella mordiendo suavemente su labio inferior. «Solo no hables». Lo que siguió fue una exploración lenta y deliciosa. Javier se tomó su tiempo desabrochando cada botón de su blusa, besando cada centímetro de piel que revelaba. Clara había imaginado que él sería controlador incluso en esto, pero en cambio encontró una ternura y una paciencia que la deshicieron completamente. «Eres perfecta», murmuró él contra su cuello, sus manos trazando patrones sobre su piel que la hacían temblar. «No soy perfecta», protestó Clara, aunque su voz sonó entrecortada. «Para mí sí». Javier levantó la cabeza para mirarla. «Cada parte tuya, cada defecto que crees que tienes, cada inseguridad, todo eso te hace perfecta para mí». Clara sintió lágrimas picando en sus ojos ante la sinceridad en su voz. «¿Cómo haces eso?» «¿Qué?» «Decir exactamente lo que necesito escuchar». Javier sonrió acariciando su mejilla. «Porque te conozco, Clara. Te he estado observando, aprendiendo de ti, enamorándome de cada pequeña cosa que haces». «¿Enamorándote?» Clara sintió como si su corazón se saltara varios latidos. La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por algo más serio, más vulnerable. «Sí, me he enamorado de ti, Clara Varela, completamente, irrevocablemente, terriblemente enamorado». Clara lo miró. Este hombre que había entrado en su vida como un huracán y que ahora la sostenía como si fuera algo precioso y frágil. «Yo también», susurró. «Me he enamorado de ti también». Cuando finalmente se movieron hacia la cama, fue con una reverencia y una ternura que hicieron que Clara entendiera por qué todas sus relaciones anteriores habían parecido tan superficiales. Esto no era solo deseo físico, era una conexión total, una entrega completa de 2 personas que habían encontrado algo que ninguna de las dos había estado buscando. Más tarde,
Mientras yacían enredados entre las sábanas, Clara trazó los contornos de los tatuajes de Javier con las yemas de los dedos. ¿Te arrepientes?, preguntó él suavemente. Clara levantó la cabeza para mirarlo. ¿De qué? De esto. De nosotros. De complicar todo. Clara sonrió, besando el tatuaje que representaba Estilo Vivo. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en admitir lo que sentía. Javier la atrajo más cerca, y Clara se sintió completamente segura por primera vez en mucho tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Javier, besando la parte superior de su cabeza, descubrimos cómo hacer que esto funcione. Va a ser complicado. Las mejores cosas siempre lo son. Clara se acurrucó contra él, escuchando el ritmo constante de su corazón, y pensó que tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo que valía la pena cualquier complicación que pudiera venir. Volver a Madrid después de Barcelona fue como despertar de un sueño hermoso para encontrarse con una pesadilla de relaciones públicas. Clara lo supo en el momento en que vio la expresión en el rostro de Sofía cuando ella y Javier llegaron juntos a la oficina el miércoles por la mañana. «Buenos días», dijo Clara, tratando de sonar profesional y casual al mismo tiempo. Sofía los miró a ambos con una expresión que Clara conocía demasiado bien. La expresión de «sé exactamente lo que pasó y estoy tratando de decidir si felicitarte o preocuparme por ti». «Buenos días», respondió Sofía lentamente. «¿Cómo fue Barcelona?» «Productivo», dijo Javier, pero Clara notó el ligero sonrojo en sus mejillas. «Genial», pensó Clara. «Ni siquiera podemos mantener la fachada por 5 minutos». «Según seguimos las cremalleras», añadió Clara rápidamente. «Llegarán mañana». «Excelente». Sofía asintió, pero sus ojos seguían moviéndose entre ellos dos. «¿Y el hotel? ¿Fue cómodo?» Clara casi se atragantó con su café. «Muy profesional», dijo Javier con esa voz que usaba cuando mentía terriblemente. Sofía sonrió con una expresión que sugería que no les creía ni por un segundo. «Me alegra escuchar eso, porque tenemos una situación que requiere máximo profesionalismo». «¿Qué tipo de situación?», preguntó Clara sintiendo un nudo formándose en su estómago. «El tipo de situación que viene con el nombre Victoria Méndez adjunto». Clara sintió como si alguien hubiera vertido agua helada sobre ella. «Victoria Méndez, la editora de Vogue España». «La misma», Sofía asintió. «Aparentemente se enteró de nuestro pequeño experimento de reestructuración y quiere hacer un artículo. Llegará en 1 hora para entrevistas y fotos». Javier frunció el ceño. «¿Un artículo sobre qué exactamente?» «El romance entre la tradición y la innovación, cuando el CEO de Tech se encuentra con la moda española». Sofía leyó desde su teléfono. Sus palabras, no las mías. Clara sintió pánico puro corriendo por sus venas. «Romance. ¿Por qué usaría esa palabra? Tal vez porque ustedes dos irradian tensión sexual desde hace semanas, y aparentemente ahora que han hecho algo al respecto, es aún más obvio». «Sofía», comenzó Clara. «O tal vez», interrumpió una nueva voz desde la entrada, «porque es exactamente la historia que ven de revistas». Todos se volvieron para ver a una mujer elegante de 40 y tantos años, vestida completamente de negro, con un cabello rubio platinado recogido en un moño perfecto y una sonrisa que podría cortar diamantes. Victoria Méndez se presentó, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Espero que no les importe que llegue temprano. Me gusta observar a mis sujetos en su ambiente natural antes de que sepan que estoy cazando». «Cazando», pensó Clara. «Qué palabra tan reconfortante». «Señora Méndez». Javier se adelantó con su sonrisa profesional firmemente en su lugar. «Es un placer conocerla». «Oh, el placer es completamente mío». Victoria lo miró de arriba a abajo con la misma intensidad que un depredador evaluando a su presa. Javier Martín, el hombre que conquistó el mundo digital y ahora se adentra en la moda. Fascinante. Luego se volvió hacia Clara, y su sonrisa se volvió aún más afilada. «Y usted debe ser Clara Varela, la diseñadora que ha logrado lo que ninguna mujer antes que ella, domesticar al lobo de Martín Tech». «Yo no he domesticado a nadie», dijo Clara rápidamente. «Somos socios profesionales trabajando en...» «Por favor», Victoria agitó una mano desdeñosamente. «Querida,
Llevo 20 años en este negocio. Puedo oler la química sexual desde el vestíbulo. Clara sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera concentrado en sus mejillas. Señora Méndez, creo que hay un malentendido. ¿Lo hay? Victoria sacó su teléfono. Porque tengo aquí unas fotos muy interesantes de ustedes dos en Barcelona ayer. Cenando, riendo, él tocándole la mano. Muy íntimo para socios estrictamente profesionales. Clara sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Miró a Javier, que había adoptado esa expresión completamente neutral que usaba cuando estaba furioso, pero tratando de no mostrarlo. ¿Nos estaba siguiendo?, preguntó él con voz peligrosamente calmada. Oh, no directamente, Victoria sonrió. Pero cuando el CEO más codiciado de España desaparece a Barcelona con una empleada y no regresan el mismo día, bueno, esas cosas tienden a llamar la atención. Clara se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente, no de miedo, sino de furia. ¿Qué es exactamente lo que quiere?, preguntó. Quiero la verdad. Victoria se sentó en una de las sillas como si fuera la dueña del lugar. ¿Están involucrados románticamente o no? El silencio se extendió por la habitación como aceite derramado. Clara podía sentir a Sofía observándolos. Podía ver a algunos otros empleados asomando la cabeza desde sus escritorios, atraídos por la tensión palpable. Nuestras vidas privadas no son asunto suyo, dijo Javier finalmente. Todo es asunto mío cuando afecta una historia que mis lectores quieren escuchar, respondió Victoria. Y créanme, una historia de amor entre ustedes dos vendería muchas más revistas que un artículo aburrido sobre reestructuración empresarial. Clara miró a Javier, viendo la lucha interna reflejada en sus ojos. Sabía lo que estaba pensando. Podían negar todo, mantener su relación en secreto, proteger su privacidad. Pero también sabía que Victoria no era el tipo de mujer que se iba con las manos vacías. ¿Y si no le damos lo que quiere?, preguntó Clara. Victoria sonrió como un tiburón que había olido sangre. Entonces escribo la historia de todas formas. Y cuando no tengo hechos me veo obligada a especular, y mis especulaciones tienden a ser creativas. Clara sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, mirando hacia abajo a un abismo que podría destruir todo lo que había construido. «Necesitamos un minuto», dijo Javier bruscamente. «Por supuesto». Victoria se recostó en su silla. «Tómense todo el tiempo que necesiten. Tengo todo el día». Clara y Javier se encerraron en el despacho de él, y por primera vez desde Barcelona, el silencio entre ellos se sintió tenso en lugar de cómodo. «Esto es un desastre», murmuró Clara, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «¿Cómo sabía dónde encontrarnos? ¿Cómo supo siquiera que fuimos juntos?» «Victoria Méndez no es editora de Vogue por casualidad», dijo Javier con voz tensa. «Tiene contactos en todas partes. Hoteles, restaurantes, aerolíneas. ¿Y ahora qué?». Clara se detuvo frente a él. ¿Negamos todo? ¿Fingimos que Barcelona no pasó? Javier la miró con una expresión que la hizo sentir como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Es eso lo que quieres hacer? No sé lo que quiero hacer, admitió Clara. Hace 2 días lo más complicado en mi vida era diseñar un vestido transformable. Ahora estoy en una relación con mi jefe, siendo chantajeada por una editora de revista, y probablemente a punto de convertirme en el hazmerreír de la industria de la moda española. «No eres el hazmerreír de nadie», dijo Javier acercándose a ella. «Y tampoco estás siendo chantajeada. Victoria no puede obligarnos a hacer nada». «No puede». Clara soltó una risa amarga. «Javier, una historia negativa en Vogue España podría destruir Estilo Vivo. Y si especula sobre nuestra relación, podría hacerlo de formas que... ¿Qué? ¿Que sugieran que te acostaste conmigo para salvar tu trabajo?» Clara se quedó inmóvil. No había pensado en esa posibilidad específica, pero ahora que él la había verbalizado, se sintió enferma. «Dios mío», susurró, «es exactamente lo que va a pensar la gente, ¿verdad?» Javier maldijo en voz baja. «Clara, nadie que te conozca pensaría eso. ¿Y la gente que no me conoce? ¿Los clientes? ¿Los proveedores? ¿Otros diseñadores?» El silencio de Javier fue respuesta suficiente. «Tenemos que terminar con esto», dijo Clara de repente, «antes de que vaya más lejos».
¿Terminar con qué? Con nosotros, con lo que sea que esto sea. Javier la miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Estás hablando en serio? Estoy siendo práctica. Clara se forzó a mantener la voz firme. Tú mismo lo dijiste una vez. Los negocios y los sentimientos no se mezclan. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de que Victoria Méndez apareciera y nos recordara por qué esa regla existe en primer lugar. Javier se pasó las manos por el cabello, frustrado. Clara, no puedes estar sugiriendo que tiremos a la basura lo que tenemos porque una editora ambiciosa quiere hacer dinero con nuestras vidas privadas. No es solo por ella. Clara se volvió hacia la ventana, incapaz de mirarlo. Es por todo. Tú eres mi jefe, Javier. Eres el dueño de la empresa donde trabajo. ¿Cómo voy a mantener el respeto de mis compañeros? ¿Cómo voy a saber si mis ideas tienen éxito por su mérito o porque me estoy acostando contigo? Porque te conozco, dijo Javier con fiereza. Porque sé que eres demasiado orgullosa y talentosa para aceptar cualquier cosa que no te hayas ganado. ¿Y qué pasa cuando discutamos? Clara se volvió hacia él. ¿Qué pasa cuando tengamos una pelea en casa y al día siguiente tengas que evaluar mi trabajo? ¿O cuando tome una decisión empresarial que afecte mi carrera? Javier abrió la boca para responder, pero Clara continuó. ¿Y qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si en 6 meses nos damos cuenta de que somos terribles como pareja? ¿Tengo que buscar otro trabajo? ¿Tienes que vender la empresa otra vez? Clara... No. Ella levantó una mano. Escúchame. Lo que pasó en Barcelona fue increíble. Pero no podemos basar el futuro de Estilo Vivo, de mi carrera, de las carreras de todos los que trabajan aquí, en algo tan incierto como esto. El dolor en los ojos de Javier era palpable, pero Clara se forzó a no reaccionar. ¿Eso es realmente lo que piensas? ¿Que esto es incierto? Clara sintió lágrimas picando en sus ojos, pero mantuvo la voz firme. Pienso que nos dejamos llevar por la adrenalina y la proximidad forzada. Pienso que confundimos atracción con algo más profundo. Sabes que eso no es verdad. Lo sé. Clara se cruzó de brazos. Javier, tú mismo admitiste que compraste esta empresa para conocerme. ¿Qué tipo de base es esa para una relación? ¿Qué tipo de base es esa para cualquier cosa? Javier la miró por un largo momento, y Clara pudo ver el exacto instante en que él se resignó a su decisión. Está bien, dijo finalmente, su voz fría y profesional. Si eso es lo que quieres. Es lo que necesitamos, se corrigió Clara, aunque las palabras le dolían físicamente. Muy bien, entonces eso es lo que le diremos a Victoria, que somos socios profesionales, nada más. Exacto. Javier asintió, dirigiéndose hacia la puerta. ¿Javier? Él se detuvo sin volverse. ¿Podemos seguir siendo socios? ¿Profesionalmente? Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. Por supuesto, señorita Varela. Siempre profesionales. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Clara se dejó caer en una silla y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Había tomado la decisión correcta, la decisión práctica, la decisión que protegería su carrera y la empresa. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el mayor error de su vida? 2 semanas después de la entrevista con Victoria Méndez, Clara estaba viviendo en un limbo emocional que la estaba volviendo loca. Ella y Javier habían mantenido una fachada de profesionalismo perfecto que habría impresionado incluso a la editora más escéptica, pero el costo personal estaba siendo devastador. Buenos días, señorita Varela. El informe está en su escritorio, señor Martín. ¿Necesita algo más? No, gracias. Conversaciones corteses, distancia física cuidadosamente mantenida y ni una sola mención de Barcelona o de lo que habían compartido allí. Era como si hubieran borrado completamente esas 24 horas de sus vidas, excepto que Clara no podía borrarlas. No podía olvidar la forma en que Javier la había mirado cuando le dijo que la amaba. No podía dejar de pensar en sus manos sobre su piel, en la ternura en su voz cuando susurraba su nombre. «Clara, estás haciéndolo otra vez», dijo Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Haciendo qué?» Mirándolo como si fueras un cachorro abandonado bajo la lluvia. Clara apartó la vista de donde Javier estaba hablando con Carlos,
sobre las nuevas muestras de producción. No sé de qué hablas. Por favor. Sofía se sentó en el borde de su mesa de trabajo. Ustedes dos están siendo tan obviamente miserables que incluso María lo comentó, y ella tiene la sensibilidad emocional de una roca. Estamos bien, somos profesionales. Son idiotas, declaró Sofía sin rodeos. Los dos. Antes de que Clara pudiera responder, Diego apareció corriendo desde recepción, con una expresión de pánico puro en su rostro. «Clara, necesitas ver esto. Ahora». «¿Qué pasa?» Diego le entregó su tablet, mostrando la página web de Vogue España. El titular la golpeó como un puñetazo. «El romance secreto que está revolucionando la moda española, Clara Varela y Javier Martín». «No, no», murmuró Clara, desplazándose por el artículo. «Nos dijo que no publicaría nada sin confirmación». «Sigue leyendo», dijo Diego sombríamente. Clara leyó sintiendo cómo su horror crecía con cada párrafo. Victoria había escrito el artículo de todas formas, pero no como un chismorreo de celebridades. Lo había presentado como una historia de éxito empresarial, hablando de cómo la química única entre ella y Javier había resultado en la transformación más exitosa en la historia reciente de la moda española. El problema era que había sacado las cosas completamente de contexto. Las fotos de Barcelona estaban allí, acompañadas de especulaciones sobre su sociedad romántica y empresarial, y cómo habían combinado pasión personal con visión empresarial para crear algo extraordinario. «Dios mío», susurró Clara, «hace que parezca como si estuviéramos usando nuestra relación como una estrategia de marketing». «¿Clara?» La voz de Javier detrás de ella la hizo volverse. «¿Qué pasa?» Sofía le entregó la tablet sin decir palabra. Clara observó cómo la expresión de Javier cambiaba mientras leía, pasando de confusión a comprensión, a una furia fría que era más aterradora que cualquier grito. «Esto es», comenzó. «Un desastre completo», terminó Clara. «Javier, lo siento mucho. Yo debería haber...» «No», la interrumpió él, su voz cortante. «Esto no es culpa tuya». Pero antes de que pudiera decir más, el teléfono de la recepción comenzó a sonar insistentemente. Luego, otro teléfono. Y otro. «¿Qué diablos?», comenzó Sofía. Marta, la recepcionista, apareció corriendo. «Clara, Javier, necesitan ver las redes sociales. Ahora». Los siguientes 20 minutos fueron surrealistas. El artículo de Victoria había causado una explosión en las redes sociales, pero no del tipo que Clara había temido. En lugar de burla o críticas, estaban recibiendo una avalancha de apoyo y entusiasmo. Power Couple Goals. Por fin una historia de amor empresarial que no termina mal. Necesito todo lo que diseñe Clara Varela. Esto es mejor que cualquier telenovela. Los pedidos online habían aumentado un 300% en 2 horas. Su sitio web se había caído por el tráfico. Habían recibido llamadas de 3 inversores potenciales y 2 cadenas de tiendas importantes querían reuniones. «No entiendo», dijo Clara, mirando los números en la pantalla. «Se supone que esto debería ser malo para nosotros». «La gente ama las historias de amor», explicó Sofía, «especialmente cuando involucran a gente exitosa y talentosa. Victoria puede haber exagerado, pero no mintió sobre su talento o sobre el éxito de la colaboración». Clara miró a Javier, que estaba observando todo el caos con una expresión inescrutable. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Pienso que Victoria Méndez acaba de hacernos el favor más grande de nuestras vidas profesionales», dijo lentamente. «Y pienso que somos 2 de las personas más estúpidas del planeta». «¿Qué quieres decir?». Javier finalmente la miró directamente y Clara vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se saltara un latido. «Quiero decir que hemos estado fingiendo que Barcelona no pasó, que lo que sentimos no existe, que podemos simplemente volver a ser extraños profesionales. Y mientras tanto, el mundo entero está celebrando lo que negamos que tengamos». Clara sintió como si se hubiera quedado sin aire. «Javier». «No, déjame terminar». Él se acercó y por primera vez en 2 semanas no mantuvo su distancia profesional. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre mezclar negocios con sentimientos, sobre las complicaciones, sobre todas las razones por las que esto es mala idea. Y tienes razón en todo. Va a ser complicado.
Va a ser difícil separar lo personal de lo profesional. Vamos a discutir, vamos a tener que navegar situaciones imposibles, y sí, existe la posibilidad de que no funcione. Clara sintió su corazón hundiéndose. Pero, continuó Javier tomando sus manos, también existe la posibilidad de que funcione mejor de lo que ninguno de los dos imagina. Existe la posibilidad de que seamos más fuertes juntos que separados, tanto personal como profesionalmente. Javier, mira a tu alrededor, Clara. Él gesticuló hacia el caos de actividad que los rodeaba. Mira lo que hemos logrado juntos en solo unas semanas. Mira lo que somos capaces de crear cuando dejamos de luchar contra esto. Clara miró alrededor, viendo a sus compañeros trabajando con una energía y emoción que no había visto en años, viendo los números que seguían subiendo en las pantallas, sintiendo la electricidad de posibilidad que llenaba el aire. «¿Qué estás pidiendo exactamente?», preguntó suavemente. «Estoy pidiendo que dejemos de tener miedo». Javier apretó sus manos. «Estoy pidiendo que admitamos que Victoria tenía razón. Somos mejores juntos. Estoy pidiendo una oportunidad real de ver a dónde nos lleva esto». Clara lo miró, este hombre que había trastornado su vida de las formas más inesperadas, y se dio cuenta de que la decisión más aterradora de todas podría ser también la más correcta. «Está bien», susurró, «pero con condiciones. Las que quieras. Nada de secretos, nada de fingir en el trabajo. Si vamos a hacer esto, lo hacemos abiertamente y con honestidad. Acepto. Y si alguna vez sientes que mi trabajo no está a la altura porque estamos juntos, me lo dices directamente. Acepto. ¿Algo más?» Clara sonrió por primera vez en 2 semanas. «Que me beses ahora mismo antes de que cambie de opinión». Javier no necesitó que se lo pidiera 2 veces. 6 meses después, Clara estaba parada en los bastidores del desfile más importante de su carrera, observando cómo los modelos se preparaban para mostrar su primera colección completa bajo la nueva dirección de Estilo Vivo. El espacio que habían alquilado en el centro de Madrid estaba lleno hasta el tope con editores de moda, influencers, clientes importantes y una cantidad sorprendente de cámaras. «¿Nerviosa?», preguntó Javier, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. «Aterrorizada», admitió Clara tomando la taza con manos que temblaban ligeramente. «¿Y si odian todo? ¿Y si fue un error hacer un desfile tan grande tan pronto?» Javier sonrió, esa sonrisa que había aprendido a amar y que ahora veía todos los días. «¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día sobre confiar en el proceso? Eso era diferente». «No, no lo era». Él la giró para que lo mirara. «Clara, has trabajado en esta colección durante meses. Cada pieza es un reflejo de todo lo que eres. Talentosa, apasionada, brillante. La gente va a amarla, porque es imposible no amarte a ti». Clara sintió que se sonrojaba, incluso después de todos estos meses juntos. «Eres parcial. Completamente». Él se inclinó para besarla suavemente. «Pero también tengo razón». El sonido de la música comenzando los interrumpió, y Clara sintió cómo su adrenalina se disparaba. «Es hora», dijo Javier. «Ve a mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer». La primera modelo salió a la pasarela, y Clara contuvo la respiración. Llevaba el vestido transformable que había causado toda esta aventura, y se veía absolutamente espectacular. Los murmullos de aprobación del público hicieron que Clara sintiera una oleada de alivio. Una por una, las piezas desfilaron, diseños que combinaban la artesanía tradicional que María y las otras costureras dominaban con la innovación y funcionalidad que Javier había aportado al proceso. Cada pieza contaba una historia de colaboración, de comprensión mutua, de algo nuevo creado a partir de mundos aparentemente opuestos. Cuando salió la última modelo, el público estalló en aplausos. Clara sintió lágrimas en sus ojos mientras observaba la reacción, apenas capaz de creer que todo esto había comenzado con una discusión sobre hojas de cálculo y café frío. «Señorita Varela», dijo una voz detrás de ella. Clara se volvió para encontrarse con Victoria Méndez, elegante como siempre, pero con una sonrisa que parecía genuinamente impresionada. «Señora Méndez, no sabía que estaría aquí. No me habría perdido esto por nada del mundo.
Victoria miró hacia la pasarela donde los modelos estaban haciendo su última pasada. Después de todo, fui parcialmente responsable de hacer que esto sucediera. Clara no pudo evitar sonreír. Supongo que debería agradecerle. Oh, no me agradezcan todavía. Tengo una propuesta que hacerles. Antes de que Clara pudiera preguntar qué tipo de propuesta, Javier apareció a su lado. El público está pidiendo que salgas a saludar, le dijo. Están gritando tu nombre. Clara miró hacia la pasarela, donde efectivamente el público estaba aplaudiendo y gritando, «¡Clara, Clara!». «Ve», la empujó Javier suavemente. «Este es tu momento». Clara caminó hacia la pasarela con las piernas temblorosas, pero cuando emergió bajo las luces brillantes y vio todas las caras sonrientes, sintió una confianza que no había experimentado antes. Esta era su colección, su visión hecha realidad, y la gente la amaba. Saludó e hizo una reverencia, sintiendo como si fuera a explotar de felicidad. Pero cuando comenzó a girarse para volver a los bastidores, vio algo que hizo que su corazón se detuviera completamente. Javier estaba caminando hacia la pasarela también, pero llevaba algo en sus manos, algo pequeño y brillante que hizo que todo el público contuviera la respiración. «No», pensó Clara, sintiendo como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta. No puede estar haciendo lo que creo que está haciendo. Pero sí lo estaba haciendo. Javier llegó hasta donde ella estaba, se arrodilló en el centro de la pasarela frente a cientos de personas y abrió una pequeña caja de terciopelo. «Clara Varela», dijo, su voz amplificada por el micrófono que alguien le había dado, «hace 8 meses chocaste conmigo en una calle y me gritaste en 3 idiomas diferentes. Fue el mejor día de mi vida». El público se rió, y Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Desde entonces has transformado mi empresa, mi vida y mi forma de ver el mundo. Me has enseñado que la pasión y la lógica no tienen que ser enemigos, que los mejores negocios se construyen sobre relaciones humanas reales, y que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que existe». Clara se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar. «Así que aquí, frente a todo el mundo, te pregunto, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi socia en todo para siempre?». El silencio en el espacio era total. Cientos de personas esperando su respuesta, cámaras capturando cada segundo, y Clara mirando al hombre que había cambiado su vida de las formas más inesperadas y maravillosas. «Eres completamente loco», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Estás proponiendo matrimonio en mi desfile de moda. ¿Es eso un sí?», preguntó Javier, sonriendo pero con nerviosismo evidente en sus ojos. Clara se rió a través de sus lágrimas. «Es un sí rotundo, idiota. Por supuesto que es un sí». El lugar explotó en aplausos, mientras Javier se levantaba y la tomaba en sus brazos, haciéndola girar en el aire antes de besarla profundamente. Cuando finalmente se separaron, Clara vio que Victoria Méndez estaba tomando fotos con una sonrisa que sugería que acababa de conseguir la historia del año. «Mencioné que te amo», murmuró Javier contra sus labios. «Una vez o dos», Clara sonrió, «pero puedes seguir diciéndolo. Te amo, Clara Varela, para siempre. Y yo te amo a ti, Javier Martín. Incluso cuando haces propuestas ridículamente dramáticas en público». Mientras salían de la pasarela tomados de la mano, Clara se dio cuenta de que su vida había tomado exactamente el tipo de giro inesperado que nunca habría planificado, pero que no cambiaría por nada en el mundo. Había comenzado odiando a Javier Martín. Ahora iba a pasar el resto de su vida amándolo, y francamente no podía esperar a ver qué más tenían reservado para ellos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.